¿Estás buscando un portátil gaming con un hardware equilibrado que te permita disfrutar al máximo de tus juegos sin gastarte un auténtico pastizal? Pues quédate con nosotros porque tenemos un equipo de Asus, concretamente el ROG Strix G16 en su versión 2023, que te puede interesar mucho. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Continuamos profundizando en el catálogo de ROG, de Asus ROG, Republic of Gamers, en el ámbito de portátiles de este 2023, y pese a que este no es un lanzamiento reciente, es decir, no está recién lanzado al mercado, lleva ya un tiempecito con nosotros, pensamos que es muy interesante, sobre todo en la configuración en la que nos ha llegado, aunque obviamente lo tenemos disponible con gráficas mucho más bestias, pero también obviamente con un presupuesto más elevado. Hablamos del Asus ROG Strix G16 en su versión con la 4060 Mobile, una gráfica que ya hemos visto antes en portátiles y que nos va a ofrecer un muy buen rendimiento siempre y cuando juguemos a Full HD o incluso 2K UHD, con un frame rate bastante elevado en configuraciones altas, es decir, en ajustes gráficos altos e incluso extremos, y con un presupuesto, mejor dicho, nos permite mantener un presupuesto y un sistema de refrigeración más comedido, por lo que es más asequible para todos nosotros. Pero vamos a dejarnos un poquito de líos y vamos a hablar de qué nos ofrece o qué tiene en su interior este G16 2023. El equipo nos llega con todo un Intel Core i9 13980HX, un procesador de 24 núcleos, de los cuales son 8 Performance y 16 Efficient Cores, con 32 hilos y 36 MB de caché, pudiendo alcanzar los 5,6 GHz en su modo bus y con una frecuencia base de 2,2 GHz. Como hemos dicho, le acompaña una Nvidia GeForce RTX 4060, que, como ya hemos dicho, ya ha pasado por nuestro banco de pruebas en más portátiles y ha demostrado que es capaz de ofrecer, como en el nuevo DLSS, un frame rate bastante elevado, por no decir elevadísimo, incluso en resoluciones UHD. También acompañan un total de 32 GB de memoria RAM DDR5 4800 y un SSD NVMe de PCI Express generación 4x4 de 1 TB de capacidad. En lo referente a la conectividad física encontramos un HDMI 2.1, dos USB 3.2 generación 2 tipo A, un USB 3.2 generación 2 tipo C, compatible con pantallas y alimentación, un RJ45 y un USB 3.2 de segunda generación tipo C compatible con DisplayPort Thunderbolt 4, además de la conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, de la que ya hemos hablado tanto que creo que todos conocemos. Básicamente es el último estándar de redes para disfrutar de la mejor conectividad inalámbrica con nuestro portátil, para poder disfrutar de la mayor velocidad tanto para jugar como para streamear. En lo referente a la autonomía encontramos una batería de 90 vatios/hora, admitiendo carga de USB Type-C hasta 100 vatios y usando el cargador que nos llega con el portátil, pudiendo cargarse al 50% en tan solo 30 minutos. Todo esto en unas dimensiones de 354 x 264 x 226 milímetros y un peso de 2,5 kilos. En lo referente al sistema de refrigeración, Asus o ROG vuelve a apostar por la solución térmica denominada ROG Intelligent Cooling, en el que se utilizan diversos elementos como el metal líquido de Conduct Now de Thermal Grizzly para obtener una mejora de hasta 15 grados con respecto a la pasta térmica. Además, se implementa un disipador gigantesco junto con 7 high pipes para poder disipar y refrigerar perfectamente tanto el i9 como la 4060, consiguiendo una mejor disipación gracias al acercamiento de las rejillas o de las aletas del disipador a las rejillas del chasis del equipo. Y ya que hablamos de las rejillas, también encontramos lo que Asus ROG ha denominado como ventilación full surround, que es básicamente una distribución de las rejillas alrededor de todo el equipo y obviamente también en la base, para conseguir expulsar el calor lo más rápido posible del interior del equipo, algo que también se ve reforzado por un sistema trifan, es decir, 3 ventiladores frente a los 2 que encontramos normalmente, para conseguir refrigerar el conjunto de una forma mucho más eficiente. Volvemos a encontrar diferentes perfiles de funcionamiento, entre los que está el 0dB,
que es básicamente refrigeración pasiva, a no ser que el equipo lo necesite por la temperatura y las tareas que esté realizando, pudiendo así trabajar o disfrutar de tareas livianas con un equipo totalmente silencioso. De hecho, ahora mismo está encendido y nos escucha. Y gozar de ese silencio mientras realizamos o consumimos contenido multimedia o trabajamos o navegamos por internet. Una vez hemos visto, desgranado todo lo que hay en las extrañas de este ROG Strix G16, vamos a pasar a lo más palpable, a lo más visible, al diseño externo. Lo primero que queremos matizar es que está en dos acabados, este discreto que estamos viendo, que es el clásico gris, o lo que denominan un verde voltio, que es un poquito más atrevido para aquellos que quieren que todas las miradas se fijen en su equipo portátil, algo que si vais a ir mucho por la calle con él, pues no os recomiendo, ya que hay mucho amigo de lo ajeno. Volviendo a la estética y dejando las bromas a un lado, se encuentran varios detalles tipo pixel art en la cubierta del ROG Strix G16, así como en la zona del teclado, junto con un patrón de gotitas de pintura que se añade encima de la rejilla trasera y que hace que sea un equipo reconocible a primera vista, mezclando un poquito la estética cyberpunk con la graffiti. Obviamente este tipo de detalles estéticos, como hemos dicho, no se limita solo a la cubierta superior, sino que encontramos pequeñas pinceladas a lo largo de todo el chasis del equipo, siendo otra zona muy reconocible la parte del teclado, pero también incluso ese salteado de gotas de pintura que hablábamos de la rejilla trasera se prolonga con pequeños detalles por toda la base del equipo. Una vez abrimos la tapa, lo primero que más nos llama la atención es el panel Nebula Display que tiene este ROG Strix G16. Es una auténtica pasada de panel y es apto para cualquier función, incluyendo la edición profesional de contenido. Lo tenemos disponible, obviamente es de 16 pulgadas, lo tenemos disponible en resolución QHD hasta 240 Hz y 3 milisegundos, que es el que hemos analizado, y también en 1080. Tiene una relación de aspecto de 16 décimos y tiene una relación de pantalla-cuerpo del 90%, teniendo una cobertura del 100% del espacio de color de CIP3, validación Pantone, certificación TÜV Rheinland en baja emisión de luz azul y compatibilidad con Dolby Vision HDR y Nvidia G-Sync. Si pasamos a la cubierta inferior, encontramos un teclado precioso con algunas teclas que cuando se enciende la retroiluminación nos damos cuenta de que son translúcidas, dejando ver, haciendo que sean más localizables a simple vista en condiciones de baja iluminación y dándole un toquecito brutal al teclado cuando está encendido y retroiluminado. Y también se implementa la tecnología ROG Overstroke que facilita un accionamiento más temprano, lo que se traduce en un menor tiempo de reacción y un recorrido más corto para tanto el gaming como para realizar una escritura mucho más cómoda. También se implementan teclas de función espaciada para una identificación más intuitiva y varias teclas dedicadas para la realización de funciones multimedia o acciones extras. En lo referente al touchpad encontramos un panel táctil más grande para facilitar el seguimiento de todas las aplicaciones. Obviamente este teclado cuenta con retroiluminación tecla por tecla y todas las bondades del software de ROG para la personalización y la plataforma de software ROG Aura Sync. En el apartado de sonido tampoco se ha descuidado el portátil, aunque sí también es cierto que hay portátiles de la propia ROG con un despliegue en el ámbito de audio mucho más ostentoso, también con precios bastante más caros, pero se implementan dos altavoces con soporte para Dolby Atmos y Hi-Res Audio, ofreciendo un sistema de sonido bastante bueno dentro de las limitaciones de un estéreo de un portátil, y la verdad es que se comportan bastante bien. Volvemos a encontrar la cancelación mediante inteligencia artificial de ruido en las dos direcciones, es decir, cancela el ruido tanto del lo que captan los micrófonos del portátil como los que tiene la llamada entrante del otro interlocutor para facilitar una comunicación mucho más clara, y se puede aplicar a cualquier fuente de entrada de audio. Dicho todo esto, y mientras vamos viendo en pantalla todos los test sintéticos y los test in-game que realizamos a todos los equipos portátiles, vamos a la experiencia de uso y conclusiones. ¿Y qué vamos a decir de esta pedazo de bestia? Es cierto que el equipo está disponible con velocidad, con gráficas mucho más elevadas, ofreciendo un rendimiento
muy superior, pero también obviamente se incrementa bastante el precio. Bajo mi punto de vista, para un gamer normal que no quiera dejarse un auténtico pastizal en un portátil, es una opción muy recomendada esta 4060 Mobile, ya que vas a poder jugar hasta en QHD en alta o en extremo con un frame rate más que decente, sin ningún tipo de problema, contando con una buena autonomía, un diseño y materiales espectaculares, tremendamente espectaculares, y, en resumidas cuentas, todo lo necesario para disfrutar tanto del gaming como para poder rendir en tu trabajo o tus estudios sin ningún tipo de problema. La mejor conectividad, suficientes puertos USB para cualquier cometido, la posibilidad de cargarlo vía USB Type-C, carga rápida si utilizas el cargador proporcionado con el equipo y, en fin, todo lo que cabe esperar de un equipo ROG. En lo referente al sistema de refrigeración se desenvuelve bastante bien. Es verdad que en algunos test sintéticos hemos visto cómo el proce se acerca a los 100 grados, también es relativamente normal con un 13980 HX, aunque es cierto que en los equipos más voluminosos y más caros de ROG se mantienen estas temperaturas algo más comedidas. También es cierto que son equipos mucho más voluminosos, mucho más pesados, y no creo que sea algo que haya que penalizar, puesto que se mantiene perfectamente controlado lejos de la temperatura que se acerca, no llega al throttling, y mantiene perfectamente bajo control las temperaturas del Asus ROG, del ROG Strix G16. También hay que matizar que los análisis o los tests lo hemos estado realizando a temperatura ambiente. Estamos en final de junio, plena hora de calor, 35-37 grados centígrados, con suerte, y tampoco se le puede pedir mucho más a un equipo portátil con unas condiciones climatológicas tan extremas como las que estamos viviendo. Por todo esto, otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de gaming a este Asus ROG Strix G16 y lo recomendamos encarecidamente para cualquier usuario, para la vuelta al cole, para regalo de Navidad, cumpleaños, para jugar, para trabajar, para lo que quieras. Es una auténtica preciosidad, es ligero, es compacto, materiales de primera, y pensamos que por lo que vale con esta 4060 no se le puede pedir mucho más a un portátil. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.